Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si el capítulo anterior lo denominé generalidades, a esto lo puedo llamar de generalidades 2, como en las series. Sucede que tenemos que aclarar algunos conceptos para poder comprender un poco mejor lo que llamamos la dinámica de los autos de fe, cómo funciona la Inquisición y sus consecuencias. Ok, primero, ¿qué es el Tribunal de la Inquisición y cómo funciona? Como expliqué en el capítulo anterior, el Tribunal de la Inquisición de la época moderna fue instaurado a pedido de los reyes católicos en España en 1480, es decir, antes del edicto de expulsión de los judíos, en 1492, año también en que se toma la ciudad de Granada de los moros. Entonces vamos a comenzar a explicar cómo funciona el tribunal y quiénes lo componen. Él está compuesto por un inquisidor general y su Consejo Supremo, que es nombrado por el Papa, pero propuesto por el rey de España. Esto es importante porque en la Inquisición medieval era solamente el Papa quien nombraba al inquisidor general. Inquisidores de distrito que actuaban solamente en su territorio. Sus obligaciones eran recoger las denuncias, cuidar de las finanzas, llevar las informaciones al inquisidor general. El ordinario debía averiguar las herejías, enviar las pruebas al inquisidor y también fiscalizaba las sentencias. Eran asesores y tenían que ser expertos en teología. Promotor fiscal era el acusador y asesoraba a los inquisidores. También asistía a las ejecuciones de las sentencias. Notarios, familiares de la Inquisición. Este es el último grupo muy importante porque eran los informadores que iban por las ciudades y los pueblos, formando una red de información sobre los delitos de herejía. Podemos decir que eran los espías del tribunal. A nivel social eran muy bien vistos, porque uno de los requisitos para ser familiar era tener comprobada su limpieza de sangre. El proceso inquisitorial en sí, en sus pasos, con muchas especificidades, es similar a un proceso moderno. Existe la denuncia, que esta era secreta, y en general hecha por algún vecino o por algún criado o alguna cosa así, como fue en 1768. O el proceso de 1691, que fue hecha la denuncia por un malsín, es decir, un miembro de la comunidad. En este caso vamos a analizar mejor cuando hablemos del auto de fe de 1691. Posteriormente existía el análisis de los testimonios de acusación, citación del reo, confiscación de los bienes, defensa, tortura, sentencia. Lógico, no hay tortura hoy en día, la confiscación de los bienes es en casos específicos, pero la estructura, ¿no?, que se tenía en el tribunal es conocida hasta hoy. Sobre los autos de fe en sí vamos a hablar cuando expliquemos los procesos. Segundo importante que quiero explicar. Otro tema interesante que me gustaría aclarar, cuando enumeré los apellidos chuetas, estos son exclusivos de la isla de Mallorca. Es decir, existen apellidos que existen en otros lugares, por ejemplo en Barcelona. Por ejemplo, el apellido Miró. Si es fuera de Mallorca, no es chueta. Es el caso de Joan Miró, el pintor, que no es chueta porque su padre era de Barcelona, aunque su madre sí era de Mallorca, ¿ok? Pero no tenía apellido chueta. Tercero, estamos acostumbrados a medir el grado de importancia de un determinado acontecimiento fatal por la cantidad de muertos, dato que no deja de ser importante, pero si se analizan la cantidad de personas que murieron durante la Inquisición, contando a partir de las primeras persecuciones hasta los últimos autos de fe, veremos que el número no es tan impresionante como si analizamos los números de cualquier guerra entre estados en ese mismo periodo. ¿Qué quiero decir? Que no es que el número no sea importante, quiero dejarlo bien claro,
sino que para mí hay un parámetro mucho más importante, y es la influencia de la Inquisición sobre las mentalidades de las personas. Influencia que no solo fue importante en ese periodo, sino prácticamente hasta nuestros días, el antijudaísmo que se siente hasta hoy. De hecho, han quedado en el refranero tradicional español muchos indicios de ello. Voy a citar algunos de ellos aquí porque después los analizaremos en otros episodios y hablando solamente de los refraneros. Por ejemplo, a quien sea judío que lo quemen, dámelo judío y dártelo matado. No fíes del judío, de su hijo ni de su vecino. ¿Okay? Esto muestra la mentalidad que quedaba en ese momento. Y por último, otro tema que me parece también muy importante es el fruto de la Inquisición, que es la identidad. Personas que fueron obligadas a dejar su identidad judía para asumir otra, los llamados despectivamente marranos o conocidos como cristianos nuevos, hoy llamados de Anusim, Ben Anusim. Es decir, ¿cuál es el tema de identidad? Que es muy importante analizar. Bueno, espero que este episodio haya sido interesante. Denle un like, suscríbanse a mi canal y compártanlo. Muchas gracias.